escuchando bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, pues el día de hoy la idea es darles las últimas recomendaciones y con respecto a la tarea número 3 y dar una breve descripción respecto al ejercicio número 3, precisamente. En el CIPAS pasado trabajamos el ejercicio número 1 y ejercicio número 2. Tengan presente que aquí en el documento, aunque no esté el espacio para la portada, objetivos, introducción, la idea es que ustedes las agreguen, por favor, ya que eso hace parte de la calificación. De igual forma que al final, pues hace falta las conclusiones y hacen falta eh, las referencias, ¿de acuerdo? Bueno, adicionalmente, quisiera contarles que, bueno, ya casi finalizamos, solamente nos queda únicamente la POC, la prueba objetiva cerrada, y con eso pues ya podríamos dar por finalizar. Es decir, que lo tenemos un encuentro adicional, un encuentro más. Bien. Cualquier cosita, inquietud que ustedes tengan, tengan presente que ustedes me pueden escribir al mi WhatsApp, correo interno, me pueden escribir por los foros, en fin, disponemos de varios canales pues, para comunicarnos. Bueno, entonces, no siendo más, pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, tengan presente que el ejercicio número 4 faltan unas letras. Por ejemplo, resulta que aquí tengo una D para la inductancia. Esa D, como no la tengo aquí, entonces vamos a hacer uso de la D del ejercicio número 3. Buscamos dónde está la D. Aquí está. Está en el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la D, la que van a utilizar acá, ¿de acuerdo? Ya que no está. Por ahí ya me hicieron algunas observaciones ustedes, entonces pues hay uno que hay como en cuenta. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. Ahí quedó. ¿Ya? Tengan presente que como están milímetros, pues debemos pasarlos a metros. Entonces ustedes deben colocar aquí en el mapita o colocarlas aquí en la descripción y encontrar el valor, el resultado de cada una de esas ecuaciones después de realizar los reemplazos. Adicionalmente, en el ejercicio número 5, pues básicamente depende del último dígito de su documento, ustedes eligen un documento y hacen un escrito, una descripción en inglés del mismo. El documento está en inglés, pues para cumplir con ese requisito de la formación en la segunda lengua. Eso es lo que deben hacer, ¿de acuerdo? Bueno, el ejercicio 3 es un poco largo, no es complejo, pero es un poco largo, ya que pide algunos valores, pero bueno, ahí lo podemos ir sacando. Bueno. Me permitan un momento, estoy buscando por acá. Listo. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el ejercicio número 3? Entonces, vamos a empezar. En este ejercicio número 3 nos están solicitando
hallar unos voltajes, unas corrientes a través de un circuito. Un circuito, decimos que ese circuito es un circuito con capacitancias, con inductancias, con resistencias, es decir, un circuito en serie RL y RLC. Un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro cilíndrico, así como pueden ver aquí a su derecha en la imagen. El diámetro de ese cilindro es 4 θ. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el número 40, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con el 40. Supongamos que la suma de mis dígitos me dio 40. Bien. L, 40 centímetros. ¿Quién viene siendo este L? Viene siendo la altura del del embobinado de ese núcleo. Fíjense que está en centímetros, por lo tanto debemos tener presente en trabajar en metros. La bobina tiene 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y la permeabilidad magnética del hierro es 1.8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Weber, amperios, metro. Esos son los datos que nos entrega el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces yo los voy a escribir por acá. Vamos a decir que el ejercicio número 3 nos entrega una distancia, nos entrega un largo, nos entrega el número de vueltas y nos entrega μ. ¿De acuerdo? Nos entrega μ. Entonces vamos a ver qué son A, B, C y D. Son 4 literales. Vamos con el primero. El primero que nos dice, calcular la inductancia L de la bobina. Entonces, para hallar la inductancia, nos vamos aquí, vamos a trabajar en este OneNote y vamos a escribir esos valores. Por ejemplo, recordemos que la distancia es 4 θ, es decir, 4 por 40, que es mi número, y lo tengo que dividir entre 1000, porque está en milímetros. No sé si recuerdan en la imagen anterior. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 0.16 metros. ¿Sí? La distancia. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor de L, pero L está en centímetros. 40 dividido 100. Me da 0,4. 0,4 metros. Muy bien. ¿Qué más tenemos? N. N, número de vueltas, nos dice que tenemos 6 vueltas. Vueltas. Y mu, que es la permeabilidad de este material, es una constante, nos dice que es 1.8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Weber, amperio, metro. De acuerdo. Esos son los valores que nos están entregando para poder darle solución a ese primer literal. ¿Cuál literal vamos a desarrollar? El 3A. Ese 3A que vamos a desarrollar nos están solicitando el valor de la inductancia. Fijémonos que el valor de la inductancia es igual a μ por n al cuadrado por el área por la distancia. Pero entonces, fíjese que tenemos una área. Esa área, ¿quién viene siendo? Viene siendo el área de esa forma geométrica, de ese cilindro. Entonces, ¿quién viene siendo el área de un cilindro? Podemos decir que corresponde a área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el reemplazo, ¿sí? Vamos a hacer el reemplazo para encontrar el área. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pi, pero pi sabemos que es una constante, esa no la da la calculadora, por el radio. Pero fíjese que el radio nos están dando es que esta distancia. ¿Cuál distancia? Nos vamos aquí a la gráfica, nos están dando esta D.
Por lo tanto, el radio es la mitad de D. ¿Sí? Entonces, ¿quién viene siendo la mitad de D? Pues viene siendo 0.16 dividido 2. Esto es al cuadrado, porque estamos hablando de un área. Vamos a la calculadora. Vamos a escribirlo por acá. Pi por 0.16 dividido 2 al cuadrado. Voy a colocarlo en paréntesis para evitar de pronto un posible error. ¿Qué nos da? 0.02 o 0.20201. ¿Cuál es la unidad? Metros cuadrados. Ya tenemos el área. Entonces, como ya tenemos todos los valores, podemos encontrar el valor de la inductancia. L es igual a ¿quién? A mu. ¿Tenemos mu? Sí, tenemos mu. ¿Tenemos el número de vueltas? Sí, pero está al cuadrado. Ténganlo presente. ¿Tenemos el área? Claro que sí, la acabamos de encontrar. Y tenemos esa distancia. Sí, sí la tenemos. ¿Que quién viene siendo la distancia? Esa distancia, pues viene siendo esta L minúscula. ¿Sí? L bobinada. Muy bien. Aplicamos la formulita y hacemos el cálculo. Y entonces, ¿qué tenemos? 1.8 por 10 a la menos 3. Las unidades, pues bueno, las cancelamos más adelantico. Tenemos las vueltas, que son 6 vueltas al cuadrado. Tenemos el área, que fue el área que acabamos de encontrar. Y todo esto lo dividimos en L, que en este caso sería 0,4 metros. Que bueno, que esta L, pues la voy a poner una L minúscula. Muy bien. Vamos a la calculadora y encontramos ese valor, el valor de la inductancia. Bueno, quisiera saber si tienen preguntas. No, profe, por mi lado no. Por el momento no, señor. Nos da 3.4 por 10 a la menos 3. 3.4 3.4 por 10 a la menos 3, como estamos hablando de inductancias, pues esto viene siendo Henry. Ahí terminamos el A. Revísenlo y me cuenten. Si tienen alguna inquietud. Vamos para el B. ¿Qué nos dice el B? Obtengan la energía almacenada en el inductor si circula una corriente. ¿Cuál es la corriente? 2 veces cita. Entonces, miremos la fórmula de la energía almacenada. Entonces, vamos a decir que este es el 3B. 3B. Bueno, entonces, para hallar esa energía, podemos hacer uso de esta fórmula. Esta fórmula, ¿qué tenemos? Tenemos L, una inductancia, ¿sí? Tenemos una corriente al cuadrado y dividido 2. La corriente que viene siendo, la corriente viene siendo 2 veces el valor de mi número. En este caso, corresponde a 80 amperios. ¿Sí? En este caso, porque yo tengo el número 40. 80 amperios. En un momento que él actualice. Eso me da 80. Bien.
Pero L, eso, ya apareció allí. Muy bien. Vamos a hacer el despeje. Vamos a hacer el despeje porque nos están pidiendo, se hizo un despeje porque se está pidiendo mu, efectivamente. Recuerden que esa fórmula proviene de esta otra expresión, que al hacer el despeje, llegamos a esta otra, para que lo tengan allí como presente de que se hizo un despeje. Muy bien. Entonces, ¿qué valores se deben utilizar allí? Pues hacemos uso de la inductancia que encontramos en el 3A, hacemos uso de la corriente que es 80 y lo dividimos entre 2, ¿sí? Entonces, U, esa energía, al ser energía, eso nos va a dar en joules, va a ser igual a la inductancia anterior, 3,4 por 10 a la menos 3, por la corriente que es 80 amperios, y eso lo vamos a dividir entre 2. Y la corriente está al cuadrado. Entonces vengo aquí en mi calculadora, uso el valor de la inductancia anterior, lo multiplico por 80 al cuadrado, lo divido entre 2, y eso me da 10.88. 10.88 joules. Ese sería el ejercicio número 3B. Muy bien. Vamos para el C. Si no hay preguntas, vamos para el C. Si hay preguntas, ustedes me lo hacen saber, por favor. Nos falta el C y el D. ¿Qué nos dice el C? Asuma que el solenoide se encuentra en un circuito RL, es decir, con una resistencia y una inductancia. La inductancia es la que acabamos de encontrar, que se encuentra alimentada por una fuente de 15 voltios. La corriente I para 10 segundos después de cerrar el interruptor, ¿cierto? Nos piden hallar la corriente. Fíjense que aquí, en este ejercicio, debemos tener presente una fórmula que me relacione el tiempo. Para este tipo de ejercicio, que es el 3C, tenemos presente esta fórmula. ¿Quién viene siendo esa fórmula? La corriente que está después de apagar el circuito, el voltaje, la resistencia, 1 menos E a la menos R sobre L por T. Si ustedes de pronto han intentado realizar este ejercicio, nos damos cuenta que esta relación es muy pequeñita, ¿cierto? No sé si de pronto se han dado cuenta. ¿Qué valores tenemos? 10 segundos, ¿sí? Tenemos 10 segundos. Tenemos una resistencia de 8 ohms. Resistencia de 8 ohms. Vamos a ver si está acá otra vez. Vean, 0.2 por sí. 40 por 0.2 me da 8 ohms. Vemos aquí que esa FEM o ese voltaje es de 15 voltios. 15 voltios. Y L viene siendo el valor que encontramos en el ejercicio anterior. ¿Listo? Vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos? I es igual a 15 dividido R, que vale 8. Eso lo multiplico por la diferencia de 1 menos E elevado a la menos RL, 8 dividido el punto anterior, que era 3.4
por 10 a la menos 3 por un tiempo. En este caso, el tiempo son 10 segundos. Esta es la expresión que tenemos para hacer el cálculo. Vamos a la calculadora. Quisiera que miráramos el valor que se encuentra en el exponencial, que vemos que es menos 8 dividido 3.4 por 10 a la menos 3 multiplicado por 10. Ya está. Fíjense que me da un valor prácticamente de 0. Por lo tanto, si eso me da prácticamente 0, entonces esto me da 1. Y solamente me quedaría 15 dividido 8, que es equivalente a 1.875. Esa sería la respuesta. 1.875 amperes. ¿Es claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas? Claro, tutor. Se escucha muy pasito, Karen, no le alcanzamos a escuchar. Claro. Claro hasta el momento, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos con el último. Sería el ejercicio 3D. Fíjense que en este ejercicio ya es es un circuito RLC de resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, ¿qué me están entregando? Una resistencia de 300 ohms, ¿sí? Una inductancia de zeta milihenrios. Fíjense que aquí ya cambió el valor de la inductancia, ya no es el mismo de la 3A. Capacitancia 0.50 milifaradios. Un voltaje de 50 voltios. Y vemos aquí una W que viene siendo esa frecuencia de 100 zeta rads por segundo. Y entonces dice que determine las reactancias de XL, es decir, de la inductancia, de la capacitancia y la impedancia Z. La amplitud de la corriente, el ángulo de la fase y la amplitud de voltaje a través de cada uno de los elementos. Es decir, me están preguntando como 6 valores, ¿sí? Es decir, que este es un poco largo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Siempre recomiendo extraer los valores, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? Los datos. 300 ohmios, que es la resistencia. La inductancia sabemos que es de 0.04 henrios. Porque recuerden que estaba en mili, ¿cierto? Entonces, pues lo dividimos. Lo dividimos entre 1000. También tenemos la capacitancia. La capacitancia es de 0.0005 faradios. Porque vemos que es en mili. Entonces, ahí lo que hicimos fue dividir 0,5 entre 1000. Tenemos un voltaje de 50 voltios. Es una ventaja muy grande de que esto esté en serie, porque de esa forma trabajamos con una sola corriente. Tenemos esa frecuencia de 4000 rads sobre radianes sobre segundos. Bueno, entonces vamos paso a paso, vamos a ver qué es lo que me están preguntando. Dice que primero las reactancias. Vemos que esas reactancias XL y XC pues hacen referencia como a esa resistencia, ¿cierto? A esa resistencia. Entonces, les comparto las fórmulas que deben utilizar para hallar esas reactancias
de los circuitos en serie de la inductancia y de la capacitancia. Entonces, vamos aquí con XL. ¿Quién viene siendo XL? XL es W0, en este caso, pues W0 viene siendo 4000. Y lo multiplico por la inductancia, que es de 0,04 Henry. Hacemos el cálculo. Veremos cuánto nos da ese primero. 4000 por 0,04. Listo, ya apareció. Eso nos da 160 ohms. La primera. Es decir, la reactancia de esa inductancia. Vamos para XC. ¿Quién viene siendo XC? Listo. ¿Quién viene siendo? 1, otra vez, sobre 4000, multiplicado por la capacitancia, 0,0005. ¿Quién viene siendo? 1 dividido 4000 por 0,0005. Me da 0,5 ohms. Esa es la respuesta de esa reactancia del capacitor. 0,5 ohms. Ya tengo esos dos primeros resultados. Hasta ahí vamos bien. Si lo han hecho así o no lo tenían, bueno. Pues yo lo estoy haciendo a la par con el profe. Ah, perfecto. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que lo vamos haciendo aparte. Ojalá que yo terminara y ustedes ya lo tuvieran y de una vez pudieran subir eso al entorno de evaluación, al foro, digo. Bien, sigamos. ¿Qué más nos están preguntando? Nos están preguntando sobre la impedancia. Impedancia. Entonces, para la impedancia, nosotros solamente tenemos en cuenta la suma de todas estas resistencias. Esa es la impedancia total de ese circuito. Entonces, ¿quién viene siendo? Pues viene siendo que Z es igual a 300 ohmios, ¿sí? Que es el valor de la resistencia. 160 ohmios, que es la resistencia o reactancia de la inductancia, y 0,5 de la reactancia del capacitor. Sumamos esos valores y eso me da 460,5 ohmios. Ese viene siendo la impedancia total de ese circuito RLC. ¿Sí? ¿Qué nos falta? La amplitud de la corriente. Vamos a hallar entonces el valor de esa corriente. Vemos que si nos vamos a la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Esa viene siendo la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, como nos están preguntando por la corriente, por esa corriente total, entonces decimos que la corriente, que realmente tiene una corriente del circuito, ¿no? Por ser un circuito en serie. Entonces, el voltaje es 50 y la resistencia es 460,5. Hago la división. 50 sobre 460,5 y me da una corriente en amperios de 0. Podríamos decir 0,11. 0,11 amperios. Esa viene siendo el otro resultado. Luego el ejercicio
nos están pidiendo el ángulo de la fase y el voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Entonces, para el ángulo de la fase, nosotros podemos establecer una relación con la arcotangente de X sobre R. ¿Y quién viene siendo X? X viene siendo esa reactancia de la inductancia, que en este caso es no apareció. Permítame en un momento que no apareció ya. Decimos que esa fase es la arcotangente de de 160, que viene siendo la XL, sobre R, que viene siendo 300. Al hacer esa división, encontramos que son 160 dividido 300. Tenemos un ángulo de esa fase de 28.1 grados. 28.1 grados. ¿De acuerdo? Y por último, les voy a compartir este pantallazo donde están los valores de de los voltajes para cada uno de los elementos. Entonces, tengan presente que esto tiene un dígito más. Por ejemplo, si a mí me dio 0,11 amperios, aquí colocaron 0.1143 amperios. La idea es trabajar con dos números después del punto, con dos cifras significativas. Entonces, para que lo tengan allí presente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Multiplica con la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. La corriente es la misma. Fíjense que toda esta corriente de cada uno de los elementos que la atraviesa es la misma, porque es un circuito en serie, ¿cierto? Ese circuito es en serie, por lo tanto, tiene una sola resistencia, una sola corriente, una sola corriente, una corriente única, que ¿quién vale? 0.11 amperios, ¿sí? Listo. Luego, ¿qué hacen? Multiplican por las resistencias de cada uno de los elementos, ¿sí? La que les dio según el dígito. Por ejemplo, XL para nosotros nos dio 160. Ah, bueno, entonces yo quito aquí y pongo 160, ¿sí? Que en el momento de que yo sume el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 50, ¿sí? Que es el voltaje inicial. Es el voltaje con que se está alimentando ese circuito. Por ejemplo, ese ejercicio que se hizo con más cifras significativas, que se hizo con el fin de que pudieran apreciar la exactitud que se tiene, 49.9993. Pero bueno, es muy cerca al 50, realmente. Bueno, chicos, yo creo que con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, si todo quedó claro. Pues claro, hasta el momento, profe. Listo, muchachos. Yo creo que eso sería todo porque ya hicimos el 1, ya hicimos el 2 y comentamos sobre el 4 y el 5. Hicimos el 3 también. Entonces, yo creo que ya con esto podríamos dar por finalizado. Muchas gracias, tutor. Bueno, que estén muy bien.